Romanos capítulo 3. Hemos visto que la conciencia tiene dos palabras de donde se deriva la palabra en castellano. Con, dentro, ciencia, gnosis. En otras palabras, la palabra conciencia significa conocimiento dentro. Los animales no tienen conciencia. Los animales son guiados instintivamente. La Biblia nos enseña que Dios le puso a los seres humanos, tanto a los paganos como a los más cultos, una conciencia, un conocimiento interior que hace que el ser humano tenga la concepción de que el universo que nos rodea no es todo, sino que realmente somos eternos, en el sentido de que trascendemos la temporalidad de la dimensión del presente en que vivimos, y como dice Eclesiastés, Dios puso la eternidad en el corazón humano. La evidencia y la prueba histórica de que el ser humano tiene una conciencia nos la dan las más antiguas civilizaciones. Los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían comida y espada, y algo en su conciencia les daba testimonio que lo iban a necesitar en la otra vida. Las tribus, los griegos, los romanos, todos absolutamente, vuelvo a repetir, en la historia, de alguna forma, en sus corazones saben que hay algo después de la vida. Los orientales, los gurús, los lamas, los tibetanos, todos también creen que vamos a regresar y que vamos a evolucionar y a transmigrar, pero son pocas, así, pero contadas con los dedos de las manos, las tribus o las civilizaciones que han negado una vida del más allá. La Biblia nos dice en Romanos 2, del 12 al 15, que la función de la conciencia es que le dé testimonio al ser humano acerca del bien y del mal. Y la pregunta que muchas personas hacen respecto a ¿cómo va a juzgar Dios a los budistas? ¿Cómo va a juzgar Dios a los paganos? Mi abuelita que nunca conoció la Biblia y que sin embargo fue muy buena, y que aquellos que nacieron en un convento, en un monasterio de los lamas y fueron toda su vida lamas y nunca conocieron la palabra de Dios ni oyeron hablar de Jesucristo, ¿cómo es la pregunta? ¿Los juzgará Dios? Bueno, dice en Romanos 2 del 12 al 15 que los va a juzgar de acuerdo a los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Aquellos que vivieron sin la Biblia, que no conocieron a Cristo y que no conocieron a Dios, Dios los juzgará de acuerdo a su conciencia, a la forma como respondieron a su conciencia, y esto es algo secreto. Por eso dice aquí en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si tú sigues pensando y te ha quitado el sueño, ¿dónde está tu mamá o tu papá o tu hijo que se murió o tal o cual persona? Ya descansa en paz, duérmete y recuerda que Dios es el único que conoce los secretos que tuvo tu papá, tu mamá, o los secretos de las otras civilizaciones que no tuvieron la revelación que tú y yo tuvimos. Dios es justo y los secretos Él los juzgará. Ahora en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta pecaminosidad humana sobre la cual vamos a hablar en esta noche, y es el tema de nuestra conferencia, es algo que analizamos la última clase hace 8 días, donde pudimos analizar la absoluta depravación del ser humano respecto a Dios.
Para concluir nuestro último estudio y poder ligarlo con el de hoy en la noche, vamos a resumirlo en estas palabras. La depravación humana no significa que el ser humano carezca de todo bien y de toda bondad y de toda misericordia y de todo altruismo. Ya vimos que hay seres humanos que tienen buenos detalles y buenas cosas y tienen cosas bondadosas que tú dices, yo no puedo creer que esta persona sea un depravado. Es que el término depravado tiene un significado o una connotación diferente teológicamente. La palabra depravación en la Biblia significa que el ser humano es incapaz de agradar a Dios, más que a través de la fe. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y como la fe es una obra sobrenatural de Dios en el corazón humano, un ser humano que no tenga la fe, la obra de Dios, Cristo es el autor de la fe, un ser humano que no tenga Cristo, haga lo que haga delante de los hombres bueno, misericordioso y bondadoso, a los ojos de Dios, es abominación. Dice el profeta Isaías en el capítulo 64 que las justicias humanas y lo que nosotros podemos premiar o admirar como digno, bondadoso y misericordioso, delante de Dios es como un trapo inmundo. Y en otras palabras, estamos acercándonos en esta serie de la muerte de la conciencia a comenzar a pensar como piensa Dios. Porque si tú como hijo de Dios y como hija de Dios no piensas como piensa Dios y no tienes la perspectiva divina del pecado que Dios tiene, nunca podrás servir en el reino de Dios. Para que tú puedas ayudar a la gente, tienes que comprender la pecaminosidad humana. Tienes que entender el estado caído en el que se encuentra el ser humano. Todos, no hay ni uno justo, no hay uno bueno, no hay quien haga algo digno de alabanza a los ojos de Dios. Y es por eso que si no comprendemos esto, jamás podremos servir a Dios. El pecado, de acuerdo a la Biblia, gobierna al ser humano y si pudiera salirse con la suya, el pecado te condenaría eternamente. Si no comprendemos, repito, nuestra pecaminosidad, o si no la vemos como Dios la ve, nunca podremos entender cuál es la medicina para el pecado. La Biblia dice en Deuteronomio 12:31, porque Jehová aborrece toda cosa abominable. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Primera de Juan 1:5, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Este principio es básico para el cristiano. Dios es luz, y ningunas tinieblas hay en él. Si yo quiero acercarme a Dios y tener comunión con Dios, yo no puedo tener, pero así, de tinieblas. Ese principio que Dios le dio a Moisés, quítate tus zapatos, porque si vas a pisar mis terrenos, ¿qué cosa? Si quieres pisar mis terrenos, despójate de toda inmundicia y de toda suciedad. Isaías, al llegar al cielo en el capítulo 6, le dijo, inmundo soy de labios, que mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Vino un querubín que representa la santidad de Dios y con un carbón encendido le dijo, tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Y así vemos que cuando Job al final de su vida ve a Dios, dice, me aborrezco. Los que estamos estudiando los domingos a Job, nos damos cuenta que era un hombre perfecto comparado con muchos que nos creemos buenos o justos. Era un hombre íntegro. En su trabajo, en sus tratos de sus negocios, en la forma como miraba a las mujeres, en la forma como él caminaba, la forma como manejaba su casa. Era un hombre justo, temeroso de Dios, y cuando ve a Dios se aborrece a sí mismo. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. De acuerdo a la Biblia, el pecado mancha el alma, degrada la personalidad, corrompe el carácter, la nobleza humana se oscurece ante el pecado oscurece la mente, nos hace comportarnos peor que los animales,
porque los animales no pueden pecar. La Biblia le llama al pecado en Proverbios 30:12 inmundicia. Se compara con el vómito y los pecadores son como perros que lamen su vómito. Proverbios 26:11, segunda de Pedro 2:22. El pecado es como un lodazal, como un lodo asqueroso, y los pecadores como los puercos que le aman revolcarse en él. Salmo 69:2, segunda de Pedro 2:22. El pecado es como un cadáver putrefacto. Y los pecadores son las tumbas que contienen el hedor y la podredumbre de esa tumba. Mateo 23:27. Las consecuencias del pecado incluyen el infierno eternamente. Mateo 5:30, Apocalipsis 14, del 10 al 11. Dios quiere que comprendamos la tremenda pecaminosidad de nuestra naturaleza y sus terribles consecuencias eternas. Si tú no has podido como cristiano entender lo horrible y el odio que Dios tiene al pecado por la causa que tu hijo tuvo que abrir los brazos en la cruz y Dios mismo no mandó a Gabriel ni al arcángel Miguel, ni crucificó a una monja, ni a un lama, crucificó a su hijo. Porque era el único capaz de tratar con el pecado. Y si su hijo tuvo que hacerse carne y sufrir dolor, él que era Dios, ¿tú crees que Dios podrá perdonar el pecado en tu vida así nada más porque sí? Cuando esté establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, Hebreos 9:27, el pecado, dice la Biblia, ha permeado toda nuestra naturaleza y se encuentra en el centro del corazón. Mateo 15:19 al 20. El pecado no es una mera debilidad o una imperfección como muchas personas y teólogos dicen, por la cual no debamos sentirnos responsables. El pecado es un antagonismo deliberado y energético en contra de Dios. El pecado, en su esencia, es rebelión. Rebelión. Todo lo demás brota después de la rebelión, pero la raíz, el centro del pecado es la rebelión. Hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Los pecadores escogen libre y espontáneamente pecar. La naturaleza humana, dice Proverbios 10:23, ama el pecar y disfruta el pecado. El pecado, dice el rey Salomón, es como una maldad para los insensatos. Se divierten haciendo el pecado. Se divierten haciendo la maldad. Festejan. ¿A dónde estuvieron anoche? ¿A quién robaron? ¿A quién asesinaron? ¿Con quién se acostaron? Alrededor de una botella de vino o de licor, festejan y hacen fiesta alrededor del pecado. El pecado comienza a hacer que la gente razone y diga, como en el Salmo 12:4, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? El pecado hace que la gente se convierta en soberbia y que comiencen a decir, es que yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. En Isaías 57, versículo 4, Dios les contesta a estas personas, ¿de quién crees que te estás burlando? ¿Contra quién estás ensanchando tu boca y alargando tu lengua? ¿No eres tú un hijo rebelde y una generación mentirosa? El pecado destrona a Dios, usurpa el trono de Dios y coloca al ego en el lugar de Dios. Todo pecado es, en su última instancia, orgullo y soberbia, el cual dice, yo soy el que reino y no Dios. El cristiano comienza a asimilar estas verdades y comienza a comprender que hay un reino cósmico, hay un reino invisible, donde hay un ser sentado literal y física y espiritualmente sentado en su trono, gobernando, controlando, dirigiendo al mismo Satanás. Cuando Satanás se rebeló contra de Dios, se rebeló porque creía que podía ser independiente de Dios. Y aun cuando en su inmensa sabiduría y prodigiosa inteligencia era mucho más sabio que cualquiera de nosotros y más perfecto y más bello que ningún otro ser que Dios haya creado en el universo,
Satanás, en el momento en que se rebela en contra de Dios, en ese momento firma su sentencia de muerte y en ese momento él queda condenado a servir a Dios, porque ahora Dios lo usa a Satanás para sus propósitos y por eso no debemos preocuparnos por Satanás cuando caminamos en santidad, porque mi Dios es más grande y Él es un siervo y un esclavo de Dios y Él no puede hacer una sola cosa, no puede mover un dedo sin la voluntad de Dios. Y cuando entendemos esto, vemos que el pecado es la mayor contradicción intelectual y racional que existe en el universo. ¡Qué locura tratar de ser independiente cuando no soy Dios! ¡Qué locura tratar de pelear contra el Ser Supremo del universo! ¡Es locura! ¡Es insanidad! ¡Qué absurdo y qué irracional y qué mente tan obscurecida y tan engañosa hemos de tener para creer que nos vamos a salir con la nuestra! El pecado engaña. Te hace creer que te vas a salir con la tuya. Te hace creer que puedes vivir independientemente de Dios. Te hace creer que Dios no te ve y que después del todo tú puedes hacer y deshacer lo que tú haces. Y veamos las tres formas en que la gente esconde el pecado en su propia pecaminosidad. Vayamos al Génesis capítulo 3. Y en el principio de todas las cosas, en el huerto del Edén, encontramos a la primer pareja que es infectada por este virus llamado pecado. Es contagiada la raza humana a través de eso. Antes de leer aquí, solamente quiero aclarar algo. Los ángeles del cielo no pecaron por contaminación. Pecó uno, Satanás, el querubín, que dirigía la orquestación y las alabanzas de Dios, y era el que dirigía toda la alabanza y la adoración a Dios. Satanás, Lucifer, el portador de la luz, Luzbel. Y los demás ángeles que siguieron a Satanás, que fue una tercera parte, o sea, de cada 3 ángeles, 2 se quedaron con Dios y 1 se fue con Satanás. Pero todos los que pecaron en el cielo lo hicieron libremente, pero nosotros aquí en la tierra, el pecado nos fue transmitido como un contagio genéticamente. Y cuando Satanás vio que Dios creaba a esa criatura tan perfecta, y se imaginaba Satanás que Dios iba a hacer con el hombre una creación espectacular, y se dio cuenta que si hacía pecar a uno, haría pecar a todos sus descendientes, Satanás creyó en ese momento que la raza humana que había sido creada, más grande que los ángeles, porque la Biblia dice en Hebreos 2 que vamos a ser y vamos a gobernar arriba de los ángeles y somos superiores a los ángeles cuando estemos gobernando con Jesucristo. Los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo, aquí abajo, pobres terrícolas, tenemos dentro de nosotros la imagen y la semejanza de Dios que Satanás quiere destruir, haciéndonos creer que venimos ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los animales. Nos quiere rebajar a través de los evolucionistas y de los profetas falsos de que venimos y somos el resultado de una evolución, de una selección natural. Pero aquí encontramos que cuando el ser humano peca, es la reacción que siempre tiene comúnmente delante de Dios. Cuando Adán pecó y se rebeló contra Dios, dice el versículo 7 que fueron entonces abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Aquí comenzó a operar la conciencia. La palabra conocer significa darse cuenta conscientemente. Cuando el hijo pródigo estaba alimentando a los puercos, dice la Biblia en una frase clave en toda la historia del hijo pródigo: volvió en sí.
¿Qué significa volver en sí? Significa que la persona, antes de volver en sí, estaba ¿qué cosa? Cuando una persona se desmaya, ¿está muerta? No, ¿verdad? Está desmayada, o sea, su conciencia no es consciente, está en estado inconsciente. Le echas un cubetazo de agua fría y abre los ojos y dice, ahora estoy en la realidad, despierta la realidad. El hijo pródigo era una persona inconsciente espiritual. Cuando se dio cuenta, cuando de repente fue iluminado, porque en su arrepentimiento quiso regresar a su casa, de que en su casa había muchos jornaleros y que había pecado contra el Padre y contra Dios, en ese momento los ojos vieron la realidad y dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí alimentando a los puercos? Cuando tú, prostituta que me escuchas por la televisión o por cualquier otro lado, cuando tú alcohólico, cuando tú drogadicto, cuando tú homosexual, cuando tú lesbiana, cuando tú narcotraficante, cuando tú mentiroso, cuando tú hipócrita, te das cuenta de tu hipocresía, de tu homosexualismo, de tu lesbianismo, de tu drogadicción, cuando te das cuenta del estado en que te encuentras, es el primer paso a la conciencia espiritual. Mientras tú aceptes tu estado como normal, entiéndelo. Si te sigues considerando una persona, es que no soy alcohólico, soy un enfermo, no me gusta la pornografía, soy adicto a la pornografía. Mientras le cambies al pecado adicción y le pongas enfermedad y le taches las palabras que Dios usa, no hay esperanza para tu futuro. Tienes que entender y reconocer tu pecaminosidad, tu inmundicia, tu vómito, tu suciedad, tu soberbia, tu incapacidad de ayudarte a ti mismo para que puedas venir a Dios. En el versículo 7 dice la Biblia que entonces se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo primero que encontramos es que el ser humano, al descubrir su pecado, lo trata de cubrir. Lo trata de tapar. Lo trata de esconder. Esta fue la primera reacción del ser humano ante la presencia del pecado en su naturaleza. Tratar de esconderse y de cubrirse. El rey David trató de una forma inútil de cubrir su pecado 1 año. Mandó matar a Urías, el esposo del amante que él por la fuerza tomó, llamada Betsabé, casada con un guerrero de él. Y después le quería hacer creer a él que el embarazo de su esposa, ese hijo era de él y no era del rey David. Y durante mucho tiempo David, durante el embarazo, quiso cubrir el pecado y cuando falló su plan, quiso matar a Urías. Según de Samuel 11 y según de Samuel 14. Más tarde, cuando David es confrontado por el profeta Samuel, a través de una historia donde él mismo se pone la soga al cuello, entonces David confiesa en el Salmo 32, versículos del 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, o sea, la mano de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí encontramos que toda persona, miren ustedes, toda persona que esconde su pecado, toda persona que oculta su pecado, toda persona que trata de esconderse y de alguna forma actuar ilícita, deshonesta, inmoralmente a escondidas de Dios, está atrayendo sobre su cuerpo autodestrucción, enfermedades. El pecado, al esconderlo, opera como un alacrán, como una tarántula entre nosotros, como una víbora que nos ha mordido, y mientras no saquemos ese veneno,
el veneno dentro de nosotros nos corromperá. Aquí es lo que dice David. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Se sentía como una hoja que se marchitaba. Perdió el gozo, perdió la esperanza, perdió la fe, perdió la alegría, y sin que se diera cuenta comenzó a envejecer más rápidamente. No hay cosa más maravillosa que ver a una persona de 80, 90 años que parezca que tenga 70 años porque ha vivido sus últimos 30 años de su vida en santidad. La santidad es la que nos hace dar la salud y la que nos hace vivir verdaderamente, y el rostro alegre hermosea el rostro. Mas el de ánimo angustiado angustia y contamina, se contamina él y amarga a todos los demás a su alrededor. En segundo lugar dice en Génesis capítulo 3 versículo 12 que el ser humano no solamente ha heredado el tratar de cubrir el pecado, sino también justificar. Versículo 2. El hombre respondió a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, Adán le estaba diciendo a Dios: si tú no me hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera pecado. Y esto lo hemos heredado todos los seres humanos. Cuando somos encontrados culpables, cuando somos encontrados en pecado, tenemos mecanismos de defensa ocultos en nuestro interior que comienzan a trabajar y comienzan a decir: no, es que realmente la culpa de mis angustias es mi esposa. Yo soy como soy por el marido que tengo. Si yo no hubiera tenido esa mamá o ese papá, yo sería diferente. Pero soy un delincuente y soy un criminal y soy aquello y soy esto porque mi mamá fue esto o porque mi papá o porque fulano de tal. Siempre tratamos de quitar la responsabilidad que tenemos delante de Dios, que nos dice desde el cielo: tus pecados te alcanzarán. No los de tu mamá, no los de tu papá. Nos alcanzan las consecuencias del alcoholismo y los pecados de nuestros padres, pero no la responsabilidad delante de Dios. Todos los seres humanos se enfrentan con una inmadurez emocional y espiritual tremenda cuando, ya siendo cristiano, dices: la culpa la tiene él, la culpa la tiene ella, la culpa la tiene mi iglesia, la culpa la tiene el gobierno. Si el gobierno no fuera corrupto, yo no robaría impuestos. Mentira, mentira, mentira. Si el gobierno es corrupto, tú delante de Dios dale cuentas y paga tus impuestos. Porque si justificas que porque es corrupto y que porque qué van a hacer con dinero, no te importa lo que hagan con el dinero. Tú dale al César lo que es al César, y a Dios lo que es de Dios. Y deja que allá el Señor juzgue desde su trono. Adán culpó a Eva, y al hacer esto estaba culpando a Dios, y esto ha sido transmitido a toda la humanidad, la cual pocas veces lo vemos en los periódicos, lo vemos en los tribunales, lo vemos en todas las salas de corte donde se imparte la justicia, que los jueces, los abogados, miren ustedes, ahorita hay un juicio en Estados Unidos para tratar de condenar a un muchacho llamado Timothy McVeigh, que fue el que mató en la explosión de Oklahoma a cientos de niños y de personas y de todo. Y los abogados están urdiendo ahorita un plan, una defensa, para presentarle al juez y decirle al juez, lo leí ayer en la revista Newsweek, que este muchacho tuvo una infancia muy triste, que fue abandonado, que sus padres no fueron realmente lo que debieron haber sido, y que estos factores fueron incluidos e involucraron que este muchacho se convirtiera en un asesino. En otras palabras, lo vamos a ver más adelante, cuando el ser humano huye de su responsabilidad, le atribuye su pecado a causas externas y no internas. Y lo vemos continuamente. Cuando mataron al presidente Kennedy, Harvey Lee Oswald
la defensa es que este muchacho lo abandonaron sus padres, tuvo 3 padrastros, lo metieron a un orfanatorio, etcétera, etcétera, y por eso mató al presidente Kennedy. Los psicólogos y los psiquiatras tratan de que los factores externos contribuyen para que la persona se convierta en un delincuente y en un criminal. Aunque los factores externos sean propicios para desarrollar conductas irresponsables, la persona, a la luz de la Biblia, sigue siendo responsable delante de Dios. Y en tercer lugar, olvidarlo. Es otra manera de esconder el pecado, cubrirlo, justificarlo y en tercer lugar, olvidarlo. En el Salmo 19, versículos del 12 al 13. La Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Tú qué respondes? Es una pregunta que el Espíritu Santo hace. ¿Quién es capaz de reconocer sus propios errores? La respuesta es nadie. ¿Y saben por qué? Precisamente por el tema que estamos tratando, por nuestra profunda y tremenda y engañosa pecaminosidad. Hay hombres que creen que tratan bien a sus esposas y pasa el tiempo y llega una familiar y dice, oye, es que qué mal tratas yo, pero si le doy todo, y él cree que dándole todo y haciéndole esto y porque le trae y le da un coche y porque tiene una cuenta en el banco, la está tratando bien. Pero no se ha dado cuenta que la está destruyendo psicológicamente. Hay mujeres que creen que son santas y que son buenas porque no han cometido fornicación ni adulterio, y cuando son confrontadas por la luz del Espíritu Santo, porque dijo Cristo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él iba ¿a qué? A convencernos. O sea, necesitamos la obra sobrenatural de Dios para convencernos de qué cosa. No oigo. Tiene que venir el Espíritu Santo para convencernos de que somos pecadores. Fíjense al grado que la raza humana ha caído en el engaño. Yo no fui. Mi hijo es capaz de eso, no, mi hijito en la delegación, no puede ser mi hijo. Si mi Pompollín es un buen muchachito, tu Pimpollín tiene cara de Al Capone. Mi esposo fue capaz de irse con la secretaria, mi Pepino, pero ¿cómo si hasta tan lindo tenemos hijos y todo lo que nos ha dado? Es capaz de eso y peor. Ponle a la Sofía Loren y va a ladrar como perro. Y va a relinchar como caballo bien alimentado detrás de ella. Lleva todo el Acapulco a los bikinis y aquí mi hijita, y con los ojos así, hasta visco se va a quedar. Nadie puede reconocer cuánta pecaminosidad hay aquí adentro. Y siendo cristianos la seguimos teniendo, pero comenzamos a aprender a controlarla. Dice el rey David en el versículo 12, líbrame de los que me son ocultos. Aquí encontramos a un hombre sincero, a un hombre honesto, que ante Dios, ante la presencia del que escudriña el corazón, se desnuda y le dice, Señor, hay tantas cosas ocultas, aquí recónditas en las cámaras más íntimas de mi alma, que yo ni siquiera conozco, Padre. Señor, líbrame, Señor, sácalo, abre la coladera, quiero conocerme, revélame mis maldades. Pero tú te llegas, gracias, Señor, porque soy blanco como las sábanas, transparente como la nieve. Una vez Cristo dice que entraron 2 hombres a un templo y uno se paró y le dijo, Señor, gracias porque no soy ni fornicario, ni adúltero, ni borracho, ni parrandero, ni jugador, como todos mis amigos. Y llegó otro detrás de él que se puso hasta atrás y solamente decía, Señor, ten misericordia de mi pecador. Cristo le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién creen ustedes? Les pregunta Cristo, que fue justificado delante de Dios. ¿Qué contestaron? El que reconoció, ¿qué? Su pecaminosidad.
Nunca vengas delante de Dios, Padre, gracias porque no soy ratero. Gracias, Padre, porque no soy tan malo. Gracias porque soy esto. Nunca vengas así delante de Dios, porque nunca conocerás lo oculto de tu corazón. Y dice el versículo 13, también preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces, o sea, cuando las cosas ocultas le sean reveladas, y cuando David estaba seguro que no era orgulloso espiritualmente, entonces sería íntegro y estaría limpio de gran rebelión. Ocultar el pecado, justificar el pecado y tratar de olvidar el pecado. Ese pecado que hice ya mejor lo olvido, ahí queda, ya no voy a pensar en eso, es rebelión delante de Dios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Es inútil, es absurdo, es irracional, es autodestructivo tratar de justificar, olvidar o simplemente cubrir mi pecado. Ya no puedo como cristiano hacer. ¿Cuánto tiempo crees que lo vas a hacer? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Cuánto tiempo vas a seguir robando en tu oficina? ¿5 meses? ¿Cuánto tiempo vas a seguir fornicando con tu novio? ¿Los próximos 3 domingos? Nunca sabemos hasta dónde nos lleva el pecado. Nunca nos imaginamos las consecuencias que no podremos controlar del pecado. Y nunca jamás podemos predecir la destrucción tan tremenda que el pecado traerá a nuestra vida cuando nosotros comenzamos a jugar con él, a coquetear con él o olvidarnos de él. Quiero terminar con este último análisis. Hace algunos años un escritor judío que no era cristiano, llamado Dennis Prager, escribió un artículo titulado El mito de creer que la gente es básicamente buena. Fíjense, esto era un judío no cristiano. Esto salió en su libro Ultimate Issues en enero de marzo de 1990, página 123. Y él dice esto: creer que la humanidad es básicamente buena, después de ver los campos de concentración nazis, los horrores de los gulags en Rusia, los genocidios en Uganda de nuestro siglo, no es más que pura creencia irracional, fanática. Donde quiera que conozco gente, especialmente judíos, que fueron víctimas de persecuciones y que persisten en seguir creyendo en que el hombre es naturalmente bueno, yo sé que estoy tratando con gentes cuyas evidencias son irrelevantes. ¿Cuántas maldades más se necesitan cometer para sacudir a esta creencia de que el hombre es de una forma humana buena? ¿Cuánta gente inocente se necesita aún morir torturada y masacrada y violada para hacer entender que la humanidad es básicamente mala? De este artículo saqué 5 consecuencias del mito que creer que la gente es buena. Y el primer mito, cuando la gente cree que somos básicamente buenos, número 1, le atribuimos el mal a cosas externas. Esta primera consecuencia es absolutamente lógica, porque si la persona no es básicamente mala, entonces algo por afuera lo está haciendo ser malo. Y Jesucristo dijo en Marcos 7, 21 y 23, que del corazón salen todas las maldades humanas. No es lo de afuera lo que entra y contamina, sino lo que sale de dentro lo que contamina a los demás. Puede ser la sociedad, dicen las personas, la que hizo a Juanito, mi hijito, ser como es, la economía, los padres que tuvo, la televisión, el racismo, las escuelas, el gobierno. Por ejemplo, hay mucha gente que habla y dice, ¿cómo esperar que mi hijo sea honesto?
cuando vivimos un gobierno tan corrupto? ¿Cómo esperar pagar impuestos cuando sé que el gobierno se está robando mi dinero y se lo están llevando a Dublín, Irlanda? ¿Cómo puedo pagar impuestos cuando sé que la gente tiene sus cuentas de banco? Nosotros no somos llamados a poder ser gobernados por lo que pasa por afuera, sino con nuestra conciencia delante de Dios. El segundo mito, o la segunda consecuencia por creer que la gente es buena, es que las personas no enseñan el bien. A un niño jamás le enseñas a portarse mal, ¿verdad? ¿O sí? ¿Le enseñas a tu hijo a portarse mal? No. Tu hijo, natural y espontánea y sinceramente, es un diablito. Roba, se quita las cosas, te avienta la comida, te dice mentiras, se revuelca, haces berrinches, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 51, versículo 5, que fuimos nacidos, concebidos en pecado. Y este horror, este veneno que traemos dentro se manifiesta en los niños de una forma tremenda. Al niño lo tienes que enseñar a portarse bien. Tienes que sentarte con él en la mesa y así se agarra el tenedor, así se agarra el cuchillo, todos los días, siéntate bien, haz esto, recoge eso que tiraste, no dejes tus calcetines, todos los días, y crecen y le seguimos diciendo, y le sigues diciendo. Esto se llama enseñanza, entrenamiento, formar carácter. Pero si tú eres madre y no te importa, es mejor tu trabajo y tu hijo, no te sientes a comer con él, no le haces el lonche, no lo vistes, no le enseñas que no debe tener calcetines rotos, no le enseñas a tus hijas a surcir, a cocinar, a hacer huevos, a los 15 años que una muchacha esté preparada para casarse, entonces no eres madre. ¿Por qué? Porque crees que tu hija es buena, porque tú crees que tu hija es Sor Juana Inés de la Cruz y se va a casar con Martín de Porres. Tenemos que ser enseñados a hacer el bien. En tercer lugar, la gente comienza a tratar de cambiar las fuerzas externas cuando cree que somos básicamente buenos. O sea, esto es otra tercera consecuencia lógica, porque si la sociedad cree que el mal está fuera de las personas, entonces ha dejado la sociedad de tratar con el valor de las personas y se concentra en cambiar las fuerzas externas. Dicen muchos psicólogos que la gente comete crímenes. No debemos preocuparnos por el carácter o los valores. En lugar, debemos cambiar el ambiente socioeconómico de Panchito para que podamos realmente producir a un buen ciudadano. Lo que produce a los violadores es el medio ambiente socioeconómico o el barrio de Tepito donde fue creado. Discúlpeme, señor sociólogo, psiquiatra y psicólogo, pero está usted equivocado profundamente si usted cree que el medio ambiente produce criminales, porque los más grandes criminales de la historia son las personas mejor educadas de la humanidad. En cuarto lugar, cuando la gente cree que somos buenos, la cuarta consecuencia es que entonces ya no somos responsables ante Dios, sino somos responsables a nosotros mismos. Esta es la consecuencia más destructiva de todas. Porque los que piensan que la gente es básicamente buena, concluyen que las personas no deben sentirse responsables por su conducta hacia Dios o sus familiares, sino simplemente hacia sí mismos. El hijo pródigo abrió los ojos y cobró conciencia. ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo? He pecado contra mi padre. Cuando Judas vio que entregaba a Jesucristo, su conciencia le remordió. Pero él no vio su pecado hacia Dios, lo vio hacia él. Y al ver la maldad que él había hecho, en lugar de que la maldad era hacia Dios, se quitó la vida. ¿Por qué? Porque estaba concentrado en él. No sabía que había un Dios arriba, que eran sus pecados contra él, y que ese Dios lo podía perdonar. Pedro pecó igual que Judas.
los dos fueron culpables de alta traición. Pedro lo negó 3 veces. Pero la diferencia es que uno se mata y el otro llora amargamente. El que llora amargamente es restaurado. En Juan 20, por Jesucristo, cuando le dice 3 veces, las 3 veces que le negó, le dice Cristo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ¿me amas? Sí, Señor, ¿me amas? Sí, Señor, ve y apacienta mis ovejas. En otras palabras, ya no me digas que me amas, demuéstralo apacentando la grey de Dios sobre la cual te he puesto como obispo. Y finalmente comenzamos a negar el mal, así de plano. Hay una secta que se llama la ciencia cristiana. Hay otra secta que se llama Unity o el unitarismo. Y pues usan la Biblia como el diablo se la sabe de memoria, ¿verdad? Casi todas las sectas usan la Biblia. Y en estas sectas se enseña que el mal es una ilusión, que es una fantasía. Comenzamos a entender que la gente no es responsable, sino que como es una ilusión la que vivimos, entonces la ilusión no tiene trascendencia eterna. Y cuando no hay trascendencia eterna, entonces no hay responsabilidad delante de Dios. Alguien podría preguntar en esta noche, ¿quiere Dios acaso que vivamos en culpa y en vergüenza y autocondenación? La respuesta es no. Dios te ofrece en esta noche la respuesta a tu pecaminosidad a través de tu fe en la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación. Y esta palabra en el griego es crino. Ningún juicio hay contra aquel que está en Cristo Jesús. Toda esa pecaminosidad de la cual eres responsable, tú entiéndelo. Nadie más que tú eres culpable de cómo eres. Deja de echarle la culpa a las circunstancias, al ranchito donde naciste, a la prostituta de madre que tuviste, al papá narcotraficante, a tu hermana que te metió a la prostitución, a que te violaron a los 12 años. No le eche la culpa a nadie. En esta noche tú tienes la gracia de Dios para poder cambiar. Para levantarte del lodo, del vómito, de la suciedad, de la inmundicia donde estás. Y entregarle tu vida al Salvador Jesucristo. Dice Juan 5:24, a todo aquel que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Si alguien en esta noche está dispuesto a reconocer su pecaminosidad y buscar la gracia de Dios, serás librado en esta noche de las consecuencias eternas de tu pecado. La paga del pecado es la muerte. Y si tú mueres en tus pecados con esa pecaminosidad con la que naciste, sin Jesucristo, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Morirás en tus pecados y serás echado al infierno por toda la eternidad, donde no habrá ya misericordia, ni gracia, ni perdón. Más el regalo de Dios. Lo que Dios te ofrece en esta noche es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué no vienes tú en esta noche a la cruz? Inclinamos nuestra cabeza y le dices a Dios, ahí desde tu lugar, estas palabras. Señor, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. No soy digno de tu perdón. No soy digna de tu misericordia. Reconozco que tengo esta enfermedad que se llama pecado, que me ha llevado a autodestruirme. Y en esta noche lo he descubierto. Me doy cuenta que no puedo seguir así. Sería absurdo, sería una locura seguir tratando de vivir en mis pecados y creer que me va a ir bien en la vida. Ya no quiero vivir en este camino de locura que es el pecado.
Ya no quiero divertirme en la maldad. Ya no quiero ser engañado, engañada por el pecado. Oh Dios, y no quiero endurecerme por el pecado, porque entonces no cabría más que un juicio tuyo sobre mi vida para hacerme reaccionar y convencerme de que estoy enfermo, enferma en mis pecados. Creo que tu Hijo Jesucristo lo enviaste a este mundo a buscarme. Y ahora reconozco que Él es el médico que me puede sanar. Que Él trajo la medicina del cielo contra este pecado de mi vida, que es su sangre preciosa. Señor Jesús, sálvame de mis pecados. Con tu sangre lávame, porque tú moriste en esa cruz en mi lugar para pagar lo que yo merecía. Tú recibiste en tu cuerpo mis maldiciones, porque tú te hiciste maldición en mi lugar. Oh buen Jesús, bendito sea tu nombre por pagar en mi lugar y regalarme la salvación. Creo que tú eres mi Salvador, mi única esperanza, y te pido que entres a mi corazón en este momento como Señor y Salvador. Lávame y cámbiame, y a través del Espíritu Santo, dame el poder de vivir para ti. Porque te lo pido y te doy las gracias en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén.